Mi esposo llevaba 15 años investigando fraudes de seguros, pero no pudo detectar el mayor fraude de su propia esposa, porque nunca me conoció realmente. Mi nombre es Lucia Morales y voy a contarles mi historia real. Todos me ven como la mala de la película, pero la verdad no es así en absoluto. Yo solo era una mujer que quería vivir la vida que soñaba. Y para eso necesitaba engañar a Diego. Cuando conocí a Diego tenía 28 años. Él tenía 30. En esa conferencia de seguros en Madrid se veía muy impresionante, su traje, su confianza, su profesionalismo. Este hombre puede darme una buena vida, pensé, pero me equivoqué. Diego era un buen hombre, eso es cierto. Honesto, trabajador, confiable, pero era aburrido, muy aburrido. El típico hombre de mediana edad que había dejado sus sueños a un lado y prefería vivir de forma segura. Yo tenía grandes sueños, vida de lujo, viajes, ropa hermosa, restaurantes caros. Con el salario de Diego esto era posible, pero él siempre decía, tenemos que ser racionales, Lucia. Lógica, todo siempre está limitado por la lógica. Los primeros años de nuestro matrimonio no estuvieron mal. Diego trataba de hacerme feliz, yo trataba de ser una buena esposa, pero con el tiempo me di cuenta de que Diego me veía como un objeto, como la esposa perfecta, hermosa, inteligente, que lo apoyara, pero nunca se preguntó por mis deseos reales, mis pasiones. Lucia, tienes mucha suerte, me decían mis amigas. Diego es el esposo perfecto, fiel, responsable, gana buen dinero. Pero yo me sentía como en prisión. Un pájaro hermoso en jaula de oro. En nuestro tercer año caí en depresión. El doctor me dio antidepresivos. Diego trató de ser comprensivo, pero el problema no era depresión. El problema era que la vida que estaba viviendo no era la vida que yo quería. Tal vez deberíamos tener hijos, sugirió Diego. ¡Hijos! Más responsabilidad, más ataduras, menos libertad. Aún no estoy lista, decía siempre. En realidad nunca estaría lista. En el cuarto año nos mudamos a España. Oferta de ascenso para Diego, mejor posición en Sevilla. Será un nuevo comienzo para nosotros, había dicho, pero el mismo Diego, las mismas rutinas, la misma vida aburrida, solo en una ciudad diferente. En Sevilla tenía nuevo trabajo, en el Departamento de Procesamiento de Reclamaciones de Seguros. Me gustaba el trabajo porque veía cómo las personas trabajaban sobre el sistema, qué trucos funcionaban, qué vulnerabilidades existían. Diego siempre contaba historias del trabajo. Hoy un hombre había fingido la muerte de su esposa. Este doctor escribió un informe falso. Esta mujer quemó su casa para cobrar el seguro. En cada historia contaba lo inteligente que era al atrapar a los culpables. Yo escuchaba y pensaba, ¿por qué fueron atrapadas estas personas? ¿Qué errores cometieron? Diego no se daba cuenta, pero me estaba enseñando. En el sexto año ya no podía más. Incluso estar en la misma habitación que Diego me asfixiaba. Antes era una esposa amorosa, ahora era una mujer que se preguntaba con qué error me había casado. Lucia, últimamente estás muy distante, decía Diego. ¿Hay algún problema? No, cariño, solo estoy cansada, decía. Pero la verdad era, me había hartado de Diego, de su toque, de su voz, de su presencia, de todo. En el séptimo año ya comenzaba a hacer planes. Quería divorciarme, pero Diego tenía amigos abogados, estaría en mala situación económica, trabajaba pero no lo suficiente para vivir independientemente. Entonces pensé en las pólizas de seguro. El seguro de vida de Diego era de 500.000 euros. Si él muriera... Pero no, esto era muy terrible. Yo no era una asesina, pero ¿qué tal si yo muriera? Mi póliza también era por la misma cantidad. Diego recibiría el dinero y yo desaparecería. ¿Pero cómo? Aquí es donde Rafael entró en escena. Conocer a Rafael cambió mi vida. Cuando vi su perfil en la aplicación de citas, mi corazón se aceleró. Guapo, carismático, peligroso, lo opuesto a Diego. Nuestro primer encuentro fue como electricidad. Rafael realmente me escuchaba, mis sueños, mis deseos, mis pasiones. Hacía preguntas que Diego nunca había hecho. Eres una mujer muy especial, Lucia, me había dicho. ¿Por qué vives una vida tan ordinaria? Esta pregunta me la había estado haciendo durante años. Finalmente alguien la había expresado. El pasado de Rafael parecía colorido. Era ex experto en seguros, talentoso en encontrar soluciones creativas. El sistema es injusto, Lucia decía. Los ricos se hacen más ricos, gente como nosotros sigue las reglas y se queda atascada. Tenía razón. Diego seguía las reglas, servía al sistema. ¿Pero qué nos daba el sistema? Casa ordinaria, carro ordinario, vacaciones ordinarias.
Mi relación con Rafael se desarrolló rápidamente. Nos encontrábamos cuando Diego estaba en el trabajo. Rafael me mostraba un mundo diferente, restaurantes caros, hoteles hermosos, compras de lujo. ¿Cómo pagas todo esto?, le había preguntado. Inversiones inteligentes, había dicho sonriendo, y a veces flexibilizar las reglas. Con el tiempo aprendí el trabajo real de Rafael. Fraude de seguros, pero muy sofisticado, muy inteligente. No estoy estafando a gente mala, Lucia, me había explicado. Estoy tomando de compañías ricas del sistema injusto. Esta perspectiva me había impactado. Las compañías de seguros realmente eran ricas. Los asegurados pagaban primas, las compañías obtenían ganancias. Rafael solo estaba equilibrando la balanza. Tu situación es perfecta, me había dicho Rafael. Esposo investigador de seguros, ella misma trabajando en el sector de seguros. Información desde adentro, apariencia de inocencia desde afuera. Al principio me negué, no puedo hacer esas cosas. ¿Por qué? Porque está prohibido. ¿Pero tu felicidad no está prohibida? No pude responder a esa pregunta. Pasaron meses, mi relación con Rafael se profundizó. Estaba enamorada de él, pero más importante, con él me sentía realmente viva. Los años que pasé con Diego parecían vacíos. Esto no puede continuar así, le dije un día a Rafael. O me divorcio ¿O qué? No sé. Pero tengo que hacer algo. Rafael me estudió largamente. Lucia, te voy a hacer una propuesta, pero es muy radical. ¿Qué es? ¿Qué pasaría si murieras? ¿Qué quieres decir? Lucia Morales muere, pero tú sigues viviendo. Nueva identidad, nueva vida, dinero del seguro. Cuando lo escuché por primera vez me pareció muy terrible. Pero mientras más pensaba, más lógico parecía. Podría liberarme sin lastimar a Diego. Habría dinero y libertad también. ¿Cómo sería posible esto? Rafael explicó los detalles. Muy complejo, pero parecía posible. Lo hacemos una vez, luego desaparecemos, nadie puede encontrarnos. Me tomó meses decidir. Miraba a Diego y pensaba que le estaba haciendo una injusticia. Él me amaba, pero yo solo sentía costumbre. Pero luego pensaba en mi propia vida. Tenía 31 años. ¿Cuántos años más viviría así? Diego nunca cambiaría. Yo tampoco podría ser feliz en este matrimonio. Está bien, le dije un día a Rafael. ¡Hagámoslo! ¿Estás segura? No habrá vuelta atrás. Estoy segura. La fase de planificación duró 6 meses. Cada detalle, cada posibilidad fue calculada. Gracias a la experiencia de Rafael, preparamos un plan perfecto. Primero, necesitaba aumentar mi póliza de seguro. Le había sugerido a Diego, ¿nos estamos haciendo mayores? Deberíamos pensar en nuestro futuro. Lo encontró muy lógico. Conocía perfectamente a Diegundo. Me estaba preparando para cambiar mi identidad. Rafael podía conseguir pasaporte falso, identidad falsa. Mi nuevo nombre sería Julia Santos. Tercero, planeamos la escena de muerte. Accidente de carro era el método más confiable. Rafael tenía contactos con doctor y personal de hospital. Por dinero podían preparar documentos falsos. La parte más difícil era convencer a Diego. Esa noche realmente tenía que creer que estaba en el trabajo. La noche del 15 de octubre ejecutamos el plan. Le dije a Diego, llegaré tarde del trabajo. En realidad me encontré con Rafael. Subimos al carro que habíamos preparado de antemano. Fuimos a hacer la escena del accidente. Rafael había arreglado todo. Árbol, rastros de accidente, carro destrozado, incluso tenía un cadáver que había conseguido de la morgue. Como estaba irreconocible, era fácil crear confusión de identidad. El momento más terrible fue llamar a Diego para dar la noticia del accidente. Rafael hizo la llamada, yo hacía los sonidos necesarios en el fondo. Cuando escuché el miedo y pánico en la voz de Diego, mi corazón se apretó. Pero ya no había vuelta atrás. Los días siguientes fueron muy difíciles. Me quedaba en el lugar secreto. Veía el luto de Diego por televisión. Me dolía el corazón cuando lo veía necesario, pero tenía que hacerse. El día del funeral, Rafael y yo observamos desde lejos. Diego se veía muy destrozado, sus amigos trataban de apoyarlo. Por un momento quise ir y gritar, «¡Estoy aquí!», pero no lo hice. Lucy había muerto. Yo ahora era Julia. El dinero del seguro se pagó sin problemas como esperábamos. Diego nunca sospechó. Rafael tenía razón. El mejor lugar para esconderse es donde nadie va a buscar. Después de recibir el dinero, Rafael y yo nos establecimos en el sur de España. Marbella, casa hermosa, vista al mar. La vida que había soñado finalmente se había hecho realidad.
Los primeros meses fueron maravillosos. Con Rafael era como estar de vacaciones. Restaurantes hermosos, tumbarse en la playa, hacer compras. Vivía cosas que no había podido vivir con Diego durante años. Pero con el tiempo comencé a ver la cara real de Rafael. Era alguien muy controlador. Quería saber dónde iba, cuestionaba con quién hablaba. Es por seguridad, decía. Si nos atrapan los dos, estamos perdidos. Era verdad, pero aún así me molestaba. Diego nunca me había controlado tanto. 3 meses después supimos que Diego vendría a Marbella, para conferencia de trabajo. Rafael había entrado en pánico. Muy peligroso. Si Diego te ve, todo termina. Marbella es una ciudad grande, la probabilidad de encontrarnos es muy baja. Aún así debemos ser cuidadosos. Pero yo pensaba otra cosa. Tal vez quería ver a Diego. Tenía curiosidad sobre cómo estaba, cómo había superado el luto. Esa noche, cuando estaba cenando con Rafael en el restaurante y vi a Diego, me quedé en shock. Estaba ahí, realmente estaba ahí. Me estaba mirando. Mi primer sentimiento fue miedo, luego extrañamente alivio, como si la pesada carga que había estado cargando durante meses hubiera caído. Cuando Diego se acercó a mi mesa, mi corazón estaba enloquecido, pero la expresión que vi en su cara me sorprendió. Había ira, por supuesto, pero también curiosidad. Trataba de entenderme. «Hola, Lucia. ¿Disfrutando tu muerte?», había dicho. En ese momento entendí que Diego nunca me había conocido realmente. Si me hubiera conocido, habría sabido que esto era algo que yo podía hacer. Lo que voy a contarles ahora tal vez sea impactante, pero yo nunca amé a Diego. Solo había sido buena actriz. Esto es terrible, pero verdadero. Cuando me casé con Diego, pensaba que lo amaba, pero en realidad solo amaba la seguridad, el estatus, la aprobación social. Nunca había tratado de conocer realmente a Diego. Él tampoco había tratado de conocerme realmente. Los dos habíamos amado la fantasía del otro. No voy a hacer comparaciones con Rafael, porque Rafael también me engañó. Tampoco me conocía completamente, solo me veía como socia. Pero al menos con Rafael me sentía viva. Con Diego estaba desperdiciando mi vida. Esa noche en el restaurante, cuando hablé con Diego, sentí una extraña sensación de liberación. Ya no tenía que actuar. Podía ser yo misma. «Lucía, ¿por qué?», preguntó Diego. «Porque era infeliz. Era infeliz contigo. Era infeliz con este matrimonio. Pero podríamos haber hablado. Podríamos haber encontrado una solución». «¿Qué solución, Diego? ¿Ibas a cambiar tú? ¿Iba a cambiar yo?» Los dos sabemos que la respuesta es no. Diego tenía desilusión en sus ojos. «Estuve de luto por ti durante 6 meses. Lo sé y lo siento, pero no había otra forma de escape. Podríamos habernos divorciado. Y luego, tú habrías contratado abogado. Yo también habría contratado abogado. Años de tribunal, odio, guerras de dinero. Al final, ambos habríamos terminado cansados y pobres. Al menos habría sido honesto. La honestidad es un lujo, Diego. Yo no podía permitirme el lujo sin pagar dinero». Esta conversación lastimó mucho a Diego. Pero yo también había sido lastimada, durante años fingiendo que vivía. Cuando Rafael vio que venían los policías, trató de huir, pero yo no huí. Ya estaba cansada, tanto de huir de Diego, como de huir de Rafael, como de huir de mí misma. Cuando Diego me acorraló, me había dicho: «Lucia, todavía tienes la oportunidad de decir la verdad». «¿Qué verdad quieres, Diego? ¿La verdad de que nunca te amé? ¿La verdad de que este matrimonio era prisión para mí? ¿O la verdad de que nunca trataste de entenderme?» «Todo, todo». Y le conté todo. Cómo conocí a Rafael, cómo preparamos el plan, por qué lo hicimos, pero más importante, cómo me sentí durante los años que estuve casada con él. «Eres un buen hombre, Diego, pero no eras el hombre correcto para mí. Yo no era la mujer correcta para ti. Los dos lo sabíamos, pero no lo aceptábamos. Pero estuvimos juntos 8 años. 8 años jugamos entre nosotros. Tú jugaste el papel de esposo ideal, yo jugué el papel de esposa ideal, pero ninguno de nosotros era real. Diego no podía digerir esto. ¿No tuvimos momentos felices? Los tuvimos, pero los momentos de felicidad no sostienen un matrimonio. Se necesitan valores compartidos, sueños compartidos, comprensión real. No teníamos esas cosas. Entonces, ¿qué pasará ahora? Ahora viviremos la verdad. Tú encontrarás a alguien que realmente te entienda. Yo pagaré mi castigo. Mi proceso de castigo duró 6 años. En prisión pensé mucho. Si lo que hice estuvo bien o mal, si le hice injusticia a Diego, al final llegué a esta conclusión. Lo que hice estuvo mal, pero también fue necesario.
Si no hubiera tratado de escapar esa noche, Diego y yo habríamos sido infelices durante años. Ninguno de nosotros habría encontrado la verdadera felicidad. Por supuesto que hacer fraude de seguros estuvo mal. Fingir muerte estuvo mal. Engañar a Diego estuvo mal. Pero para ser honesta no me arrepiento, porque esos 3 meses que viví con Rafael fueron más reales que los 8 años que viví con Diego. Fueron más intensos, más significativos. Después de salir de prisión, le escribí una carta a Diego. Diego, sé que nunca me perdonarás, pero quiero que sepas que mi arrepentimiento es real. Nunca tuve la intención de lastimarte, solo quería ser libre. Espero que algún día me entiendas, y espero que encuentres a alguien que realmente te entienda. No envié la carta, porque no tenía derecho a molestar a Diego. Hoy vivo en una ciudad diferente, con un nombre diferente. Trabajo en un empleo simple, vivo una vida simple. Mi búsqueda de lujo terminó, porque aprendí que el verdadero lujo es la libertad, no dinero, no cosas, no estatus. Ser yo misma. Cuando estaba casada con Diego no podía ser yo misma. Cuando estaba con Rafael tampoco podía serlo. Solo ahora sola puedo ser yo misma. A veces tengo curiosidad por Diego. ¿Se casó? ¿Es feliz? ¿Alguna vez me perdonó? Pero tanto como quiero saber estas cosas, también prefiero no saberlas, porque la vida de Diego ya no es mi asunto. Mi asunto es vivir mi propia vida. Esta vez honesta, realmente. La lección de esta historia es, si son infelices en su matrimonio, hablen. Si creen que hablar no funciona, sepárense. Pero no mientan, no actúen, no se engañen, porque vivir una vida falsa es peor que no vivir una vida real. Y si realmente no aman a alguien, no actúen como si lo amaran durante años. Esto es injusto, tanto para ellos como para ustedes. Yo le hice todo esto a Diego, y el precio fue muy alto, pero al final ambos nos liberamos. Diego tuvo la oportunidad de encontrar amor verdadero. Yo tuve la oportunidad de encontrarme a mí misma. Tal vez al final todos ganaron. Mi última palabra para Diego. No quiero que me perdones porque lo que hice es imperdonable, pero quiero que me entiendas, porque yo también era humana, tenía derecho a cometer errores. Y mi última palabra para mí misma. Lucia ya está muerta. Si soy yo quien vive, si es Julia, no lo sé, pero sea quien sea, esta vez trataré de ser real. Esta es mi historia. No es historia de fraude de seguros, es historia de búsqueda de libertad. Y como toda búsqueda de libertad, el precio fue muy alto.